Hay efectos impensados en la guerra de los aranceles. Países han aumentado su producción, entre esos Brasil, golpeando fuertemente a los productores de carne de Estados Unidos que ya no pueden llegar en las mismas condiciones a China. Bueno, es muy enredado y nos ha ayudado a comentar y a entender un poco cómo funciona el comercio internacional esta guerra de los aranceles. A una subida de aranceles de Estados Unidos con sus aranceles recíprocos a China, China ha contestado con subida de aranceles a los productos norteamericanos. Esto ha afectado positivamente a algunos países y va a afectar indirectamente a países vinculados al transporte de la carga de esos productos. El productor más relevante de carne en este instante para China era Estados Unidos, pero con la subida de aranceles, su competidor, Brasil, ha incrementado sus ventas e indirectamente va a beneficiar a aquellos países en los cuales esa carga se va a trasladar hacia el Asia, que principalmente van a ser Perú y Chile. Veamos entonces cómo lo informa el diario financiero, ¿eh? Porque es una situación que me había comentado ayer un cliente que estaba hablando con su trader en China y le indicaba esto de la producción que estaban teniendo desde el Brasil. Dice, guerra comercial de Trump con China es una bendición para Brasil. Recuerden que esto del diario financiero sudamericano, que gracias al aporte de nuestros suscriptores, que mensualmente nos colaboran con una cantidad de dinero, podemos ir adjudicándonos estas suscripciones. También agradecerle a los que se suscriben gratuitamente al canal, porque también sus vistas nos ayudan a poder tener mayor información y poder comentarlas con ustedes en estas reacciones. Bueno, los agricultores estadounidenses sufrirán a medida que la mayor economía de América Latina comienza a aumentar su ventaja con el comercio proveedor de alimentos de China. Esta es una noticia de Financial Times que está siendo traducida por María Gabriela Arteaga y es del martes 15 de abril. Así que, si bien es cierto, es hace una semana atrás, la información es relevante. Dice, las vertiginosas represalias arancelarias entre Estados Unidos y China, que se aumentan y suben, han impulsado al sector agrícola brasileño y afectado a los agricultores estadounidenses. Me cuesta harto, me sale más fácil decir norteamericano. A medida que en Beijing busca una serie de productos en la mayor economía de América Latina que abarcan desde la soya hasta la carne de res, es decir, que se va a ver también incrementado posiblemente Paraguay y Argentina, ¿cierto? Producen harta soya. Brasil fue uno de los principales ganadores de la primera guerra comercial del presidente Donald Trump con China, ampliando drásticamente sus entonces estrecha ventaja sobre Estados Unidos como el mayor proveedor de alimentos de Beijing. Ahora parece que va a seguir superando a Estados Unidos, ya que las exportaciones a China ya se habrían disparado antes de que Trump aumentara sus aranceles sobre el país en un 145% y Beijing añadiera 125%. Oye, son fuertes los aranceles, ¿eh? Pero es que también, no sé si han visto ustedes declaraciones, principalmente intelectuales chinos. El vocero de China, ustedes los pueden ver porque tenemos un video de él, pero hay una entrevista a un empresario chino donde un periodista norteamericano le indica que cómo va a sobrevivir China a esta subida de aranceles, que los está aislando y ahogando. Entonces les dice, me llamó mucho la atención, ¿eh? Le dice este empresario que recuerde que China tiene 5.000 años y ellos existían antes de Estados Unidos y posiblemente van a existir después que desaparezca Estados Unidos. Y que, si uno lo piensa bien, el aislamiento es una situación natural. Yo comentaba con mi señora que es como decirle a un ruso, ten cuidado porque va a ser helado este invierno. Ellos siempre han podido combatir y sobrevivir con el frío, ¿cierto? Los rusos. Entonces, los chinos, en cierta medida, también han podido sobrevivir aislados del mundo. Es un país tan grande, con tantos recursos naturales y con tanta entereza, que las amenazas no le llegan. Sigamos viendo lo que dice la información. Bueno, hablaba de estos aranceles del 145% y 125% que se están dando mutuamente. Dice, es una bendición para los agricultores de Brasil y Argentina y ayudará mucho a su industria, dijo Ishan Banun, analista agrícola principal del proveedor de datos sobre productos básicos Clipper o Kepler. Las ramificaciones de esto serán más duraderas para las próximas medidas. En Asia los países mejorarán sus relaciones con Sudamérica. Buen punto, tenemos por lo menos puertos. Hay que ver qué sucede. Me podrían comentar porque en estos días que he estado reestructurando un poquito la oficina, ya más porque tenía que ver qué pasaba con el viaje a Perú, que se había suspendido y parece que no se suspende. Entonces estoy viendo qué está pasando porque se me desordenó la agenda. Que efectivamente han habido algunos inconvenientes. Estaba viendo la demanda que tiene el caso TGC Pesquera. Se lo muestro un poquito porque un adelanto de lo que estaba viendo. Lo que sucede es que
TCG Perú demandó a la langostinera Caleta Dorada. Entonces hay un aspecto bien importante de ese juicio que tiene que ver con arbitraje internacional. Les recuerdan que Perú tenía bastantes demandas de arbitraje internacionales, había algunas ganado, pero había como un déficit en lo que significa perder uno de estos juicios, es decir, pagarle a la otra parte. Entonces me estaba llamando la atención porque también había un requerimiento con respecto a los socios chinos de Chancay. Entonces hay que ver qué pasa. Ah, y para qué decir, que también vamos en el 99.9 del aeropuerto Jorge Chávez. Entonces estamos preparando otro video, así que excusen un poquito, pero sigamos con esto de qué pasa con los aranceles. Bueno, ya sabemos que Brasil y Argentina van a ver beneficiados, pero indirectamente los países que tienen buena relación con China y que son los conductos regulares para poder llegar hacia el Asia, que son principalmente las aspiraciones de bioceánico, pero los que tienen puertos en la costa Pacífico, ¿cierto? Chile, Perú, Colombia. Entonces eso van a ayudar a trasladar la carga del Brasil. Más cercano está Perú y Chile. Las ventas brasileñas de carne de res a China aumentaron un tercio en el primer trimestre de 2025. Eso es mucho en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones chinas, su carne de ave aumentaron un 19% interanual, según la Asociación Comerciales Locales. Oye, también carne de pollo. Mientras tanto, la demanda extranjera ha hecho que la soya brasileña se cotice con una prima de 1.5 dólares, es decir, ha subido el valor respecto a la estadounidense en los mercados tras haberse vendido con un descuento 0,25 solo en enero. China está tomando medidas rápidamente para asegurar el suministro no solo de soya, sino también de otros productos básicos, dijo Rodrigo Alvin, director internacional del grupo brasileño Minasport. Esto se traducirá en una menor demanda de cereales norteamericanos. Yo tengo una duda si esto va a tener alguna afectación en lo que es la economía local. Es decir, se abre un campo donde están solicitando muchos productos desde el Asia, China principalmente, y el Asia también, porque son los países que podrían estar vinculados indirectamente con las alzas de los aranceles. No he visto cuántos son los aranceles que le han fijado a sus países. Y por lo tanto, si va a haber escasez en nuestros países. ¿Me refiero a qué? Que a un productor nacional le puede convenir más exportar que vender en el local nacional por el precio. Entonces ojalá que no haya esa dificultad y se pueda mantener cubierta la necesidad de todos los países. Porque también no todos los países producen la cantidad de alimentos que requieren. Chile, por ejemplo, arroz. Nosotros importamos arroz de varios países latinoamericanos. De hecho, yo he visto arroz de Malasia, porque no alcanzamos a producir todo el arroz que se necesita. Otros países tienen mayor sustento, pero hay que ver qué pasa con eso, porque ya nos ha pasado en algunos bunes donde se exportan productos que se encarecen los productos locales. Entonces, ojalá que no suceda eso, pero que ayude un poquito a activar la economía agrícola, que es muy relevante en nuestro país. Bueno, ¿qué más dice? Los agricultores ya están muy afectados por la primera guerra comercial de Trump y no están nada contentos con esta segunda prolongada, especialmente los agricultores norteamericanos, dijo el jueves el agricultor de soya de Kentucky, Caleb Ravlen, quien votó 3 veces por Trump. Qué terrible esto a los que votaron por Trump y ahora están viendo su problema, especialmente los agricultores. Entonces, los envíos agrícolas estadounidenses a China cayeron en 54% en enero en comparación con el año anterior, y el gigante asiático normalmente compraba el 90% de las exportaciones norteamericanas de soya y aproximadamente la mitad de soya. Era sorgo lo otro y soya. Sorgo parece que es un brote de algo. Entonces están bien afectados. En una carta abierta a Ragland, presidente de la Asociación Estadounidense de la Soya, le suplicó a Trump que llegara a un acuerdo con China. Es urgente que se produzca un acuerdo. La economía agrícola es mucho más débil ahora que en su primer mandato. Tras la primera guerra comercial perdimos casi un 10% de cuota de mercado ante China, lo cual nunca recuperamos. Fue bien golpeado. Esto es lo que no se sabe, salvo que uno lea o mire bastantes canales norteamericanos, medios norteamericanos que principalmente están en inglés, sin versión en traducción en español, salvo algunos diarios. Bueno, lo bueno es que Google ahora te puede traducir inmediatamente. Pero hay información referido a esto de que ellos no pudieron recuperarse de la primera guerra comercial, y uno entendería que sí. Claro, nosotros somos más lentos en algunas recuperaciones económicas, pero hay cosas que no pueden crecer de un día para otro. Me refiero, si hubo un productor que exportaba manzanas, por ejemplo, o naranjas desde California a China, vino la primera guerra de aranceles, redujo su producción porque en realidad perdió un porcentaje y no podía sostenerlo, plantar naranjas o manzanas y que lleguen a producir no es de un año para otro, ¿cierto? 3, 4 años para la producción en muchos de los productos frutales. Entonces, claro, se ven golpeados. Entonces, se ven muchos videos. Yo recuerdo el señor de los espárragos en Estados Unidos, que requería que terminara la guerra comercial. China también bloqueó el mes pasado una parte considerable de las exportaciones de carne de res norteamericana al país, valoradas el año pasado en $1.600 millones. Oye, harta carne,
al no renovar los registros que les permite a cientos de instalaciones norteamericanas de procesamiento de carne exportar al país. Además, este año los envíos de soya, trigo, maíz o sorgo, ¿alguien me podría decir qué es el sorgo? Han sido limitados según una persona familiarizada con las exportaciones agrícolas norteamericanas y que pidió permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación. Oye, ¿qué esto es una espía agrícola? Porque miren, es como, anda la misión pero no te vamos a reconocer si te pasa algo, como las películas de espionaje. Pero bueno, hay un señor que está familiarizado con la exportación agrícola norteamericana, o sea, es un trader, ¿cierto? Es un trader, es un comerciante, un intermediario. Quien quiere permanecer en el anonimato, ya para que no, no lo sancionen tal vez, por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación. O sea, es funcionario de un país. ¿Quién será? Uy. Oye, por lo menos protegieron su fuente, ¿eh? Claro, se están sabiendo cosas. Muchas trituradoras de grano china habían detenido las importaciones procedentes de Estados Unidos conforme los aranceles destrozaron sus márgenes según la persona familiarizada con el sector. Ah, puede ser chino, ¿eh? O norteamericano. Si la situación continúa, los envíos de granos podrían llegar a cero en mayo. Dijo, la única forma de que tengamos un año normal es que los aranceles vuelvan a cero. Yo escuché esto. Les comentaba que tengo un querido amigo que es empresario y estaba hablando con su trader, su intermediario chino, y me decía, lo único que dice, porque en su inglés era tax Trump, tax Trump, tax Trump, es decir, que lo tenía muy preocupado. Pero sí, yo había leído de algunos youtubers que viven en China. Un día voy a hacer un ranking de los youtubers que veo. Hay algunos que te dan una información, porque no son turistas, sino personas que están en el país, que decían que efectivamente el ciudadano común chino no está tan preocupado, pero sí los productores, porque hay proyecciones de crecimiento de fábricas que se tuvieron que ir reduciendo y por lo tanto también se ve afectado la mano de obra, ¿cierto? Porque ellos tenían mucho material que hacían. Pero también hay un fuerte nacionalismo en China que comentaban que se había producido en otros momentos. Según Aurelio Pavinato, director ejecutivo del CLC Agrícola, uno de los mayores productores de cereales de Brasil, el país se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar este camino. Dado que China está buscando diversificar sus proveedores y Europa considera cada vez más a Brasil como una opción estable, estamos viendo un aumento de la demanda extranjera y un repunte significativo de los precios. Ah, porque en todo esto hablamos de China y se nos olvida que Europa también tiene aranceles, pues. Y hay productos que tal vez no pueda comprar y las medidas están, bueno, están en proceso de negociación, pero las medidas se han mantenido, que les convenga más cereales del Brasil. Ahí los países de costa atlántica van a poder beneficiar, pero Brasil tiene sus propios puertos. Pero se nos había olvidado también por los productos que tenemos en el Pacífico y que vamos hacia el Atlántico, porque hay relaciones comerciales. Así que nuestros presidentes, la vuelta que se van a hacer al Asia, regresense por Europa para ver si firman más contratos, ¿eh? Se nos olvida siempre Europa. El país sudamericano tiene que agradecerle a Trump, al menos en esta parte, por ayudarlo a desarrollar exportadores capaces de llenar el vacío norteamericano. Durante la primera guerra comercial de Estados Unidos con China, la soya brasileña se cotizó con una prima del 20% en comparación con la estadounidense, lo que contribuyó a canalizar la inversión hacia el sector agrícola del país, según Jim Sutter, director ejecutivo del Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos. Esa inversión mermó la ventaja competitiva norteamericana basada en la solidez de las infraestructuras y la fiabilidad, dijo Sutter. La cuota de Estados Unidos en la importación de alimentos a China se desplomó del 20,7% en el 2016 al 13,5% en el 2023, mientras que la de Brasil creció del 17,2% al 25%. Oye, crecieron harto, ¿eh? La infraestructura logística de Brasil sigue estando por detrás de Norteamérica, que ya sufre cuellos de botella en los puertos que a menudo frenan las exportaciones. Oye, esto no es menor. A mí siempre me ha llamado la atención. Se dan cuenta que, como por ejemplo los de mi generación, que vemos películas como de la década de los 60, 70, no porque hayamos nacido en esa fecha, porque, o sea, no me refiero, no porque hayamos sido mayores en los 70, yo nací en el 71, sino porque nuestros papás y las televisiones daban películas de Dean Martin, Jerry Lewis o películas de esa época de cine transición negro-color. Y uno veía carreteras enormes en la década de los 60 en Estados Unidos y grandes edificios. Es decir, que algunos de los progresos que nuestros países tuvieron en los 80 equivalía al progreso que tenía Estados Unidos en los 60. Yo estoy leyendo un libro de la carretera Lincoln y efectivamente, claro, la envergadura de tener una carretera de costa a costa en la época en que la hicieron. Mientras nuestros países recién están pensando en regularizar el proyecto Panamericana o establecer líneas en todos los recorridos logísticos. Y por lo tanto, claro, los puertos norteamericanos, los aeropuertos norteamericanos y las carreteras norteamericanas, más la red de ferrocarriles, son mucho más relevantes que nuestros países. Entonces están más consolidados en esa logística. Nos falta eso. Que aumentemos nuestra red de logística, los bioceánicos, sea uno, dos o tres, sea por donde sea, pero que existan. Que los aeropuertos tan importantes que se están construyendo, como el Jorge Chávez, ahora el aeropuerto nuevo de Colombia,
que las líneas ferroviarias, ojalá que se puedan unir todos los países, imagínense que pudiéramos reunir, sería muy emblemático esto del proyecto del tren Grau y que se pudiera conectar con un tren del norte, que sería bonito que se llamara Prat, por ejemplo, y se unieran los dos trenes y pudiéramos recorrer Perú y gran parte de la zona centro-norte de Chile en tren, tanto para la carga como para lo que es el turismo y unificarse con las líneas que tiene Argentina. No, estamos muy atrasados, entonces es una ventaja que tienen, pero nos ha bendecido Dios con la producción agrícola. Entonces, ¿qué más dice? Decía que la infraestructura logística de Brasil sigue estando por detrás de la norteamericana, ya que sufre cuellos de botella en los puertos que a menudo frenan las exportaciones. Pero la última guerra comercial puede traer de nuevo una oleada de capital, dijo Eugenio Figueiredo, director ejecutivo de los puertos de Acu, que espera que la inestabilidad anime a China a invertir en la logística brasileña. Oye, ¿cómo se pronuncia esa C fonéticamente? Yo no sé porque es portugués. Según la Federación Europea de Fabricantes de Piensos, FEFAC, ¿qué son los piensos? Los europeos que están en la espera de la ratificación de un importante acuerdo de libre comercio con la Unión, entre la Unión Europea y Mercosur, también podrían verse obligados a abastecer de proteínas para alimentación animal procedente de Brasil en lugar de Estados Unidos. Claro, es la alimentación para ellos. Como la Unión Europea está a punto de imponer aranceles de represalia del 25% a la soya, la carne de res y la carne de ave de Estados Unidos entre abril y diciembre, está aumentando la precaución de qué país sudamericano dispone de suficiente producción para satisfacer la demanda. Aunque Brasil ha tenido una cosecha abundante, según Sutor, su gran oferta será rápidamente absorbida si tanto China como la Unión Europea enfocan todo su abastecimiento en Brasil. Así que ojo los argentinos, los peruanos, los chilenos, colombianos. Pollos, carne y alimentos para ellos, ¿cierto? Por los aranceles. No sé cómo nos irá con los productos del vino. El vino, el pisco, los salmones, la fruta, los arándanos, me duele los arándanos. Los arándanos y toda la demás fruta, las paltas, ¿cierto? Los cítricos que podríamos llevar para esa zona. Oye, pueden ver los de los arándanos que... Oye, a todo esto el otro día compré y eran arándanos peruanos en Chile. Dije, pero ¿qué pasó acá? No, es por el video de los arándanos. Que siempre me dicen, ¿qué te pasa con los arándanos? No es que tengo amigos productores, pequeños productores, entonces se dieron muy golpeados. Pedro Cordero de la FEFAC dijo que los europeos compartirán esa preocupación. Competiremos con China, entre otros países, por los mismos productos, dijo. Eso significa precios más altos para los piensos, no sé qué son eso, lo que significa precios más altos para los alimentos. Si Sudamérica no es capaz de satisfacer el abastecimiento añadido, tendremos problemas. Ya, y aquí un reconocimiento para mi profesor del doctorado, el creador de la red del País Vasco, que tiene su libro La globalización, donde habla de que todo tiene que estar canalizado a Sudamérica, porque aparte de que va a ser el granero del mundo, es el continente del futuro del mundo. Así que el profesor Caballero Harrit, que escribió ese libro ya hace como 20 años, predijo todo esto. Así que bien por Brasil, bien por los países que indirectamente se van a ver beneficiados porque nos han golpeado en los productos que no podemos ingresar a Estados Unidos, pero vamos a diversificar y vamos transformándonos en la despensa, el granero, el refrigerador del mundo, porque ya no solo vegetales ni frutas, sino también carnes y subproductos vamos a exportar hacia el mundo. Qué bien, ojalá que nos suban los precios para nosotros los consumidores locales. Bueno, espero que les haya gustado mi reacción. Estoy preparando algo sobre Aeropuerto Jorge Chávez, que espero conocerlo pronto. Estoy ahí decidiéndome si me subo o no a este cambio de fecha que me dieron del viaje, porque yo tengo programado junio-julio ir a Perú, pero se iba a adelantar todo lo demás. Y ver también qué pasa con esto de otros procesos que hay comerciales, que son importantes, y cómo hay algunas inversiones. Ojo, vamos a hablar de ese supermercado del Perú que se instala en Chile, porque yo ya tengo unos nuevos datos por ahí. Así que, qué gusto, gracias por ver las reacciones, continuar viendo el canal. Los invito a ver también el canal de viaje porque aproveché de mostrarles dónde he ido de vacaciones, dónde estoy recorriendo mi país. Así que muchas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y no se olviden comentar, que estén muy bien.